Bueno, la siguiente charla la va a dar Eduardo Jiménez, que, bueno, tiene una larga trayectoria en el mundo del videojuego. Ha participado en varios títulos AAA. Primero con la extinta Pyro Studios, en Imperial Glory, y alguno más, pero no. Bueno, habéis visto la película Planeta 51, también hubo un videojuego, y participó también Eduardo. Más adelante te fuiste a los estudios de Disney, a BlackRock. Y ahí estuviste un tiempo en Inglaterra y, bueno, ahora has vuelto, sigues trabajando con ellos un poco desde España. Y además de eso, como se aburría, pues creó su propia empresa de videojuegos, de la que nos va a hablar hoy del último título que han sacado, para que veáis un poco cómo es también el tema independent. Bueno, nada más, os dejo. A ver, ahora sí. Pues gracias, Jorge. Bueno, pues soy Eduardo Jiménez, ya me han presentado Jorge un poquillo. Bueno, esto es lo que vamos a ver. Lo primero que voy a hacer va a ser un poquillo presentar Eclipse, que es la empresa que monté hace unos años, y un poquillo de dónde venimos y qué es lo que hemos hecho. Y luego también presentar el proyecto del que voy a explicar un poquito el tema de render. Lo voy a comentar primero antes. Yo probablemente de todos los que van a hablar hoy no seré el único que no esté centrado en temas de render. Es decir, yo me dedico a hacer juegos y el tema de render es uno de los aspectos que hago, entre otros, que no es el principal. Mi charla es mucho más por necesidades. Yo desarrollo render de manera muy pensando mucho en resultados rápidos y que queden bien con poco esfuerzo. Es decir, busco mucho más la productividad que todo el tema de que sea más realista o de que sea más físicamente correcto, sino que me preocupo más de que lo que saquemos esté chulo y cueste poco hacerlo. Entonces, pues bueno, vamos, probablemente mi charla vaya un poquito distinta de muchas otras que he oído. Bueno, la empresa de Eclipse, pues somos principalmente dos personas, que es un artista que es colega mío, que se llama, bueno, es Manuel Usero, o Lolo, como lo llamo yo. Desde hace ya 10 años que nos conocemos, podemos utilizar los diminutivos. Y yo, él es artista y yo soy el programador, y los dos pues nos conocimos ya en Pyro Studios cuando empezamos a trabajar. Él ya había trabajado antes en los PC Fútbol y como tester y alguna otra cosilla. Y los dos tenemos una amplia trayectoria, amplia entre comillas, que llevamos más de 10 años en la industria cada uno, y con distintos roles, pero llevamos aquí un montón de años en distintas empresas. Hemos hecho juegos como Imperial Glory, que es el que está, comentado Jorge, es el que está ahí. El Planeta 51, la peli, pues hicimos bueno, yo trabajé 4 meses en realidad en el juego. Lo que pasa es que he dedicado antes 2 años a un juego que no salió, que es algo normal en la industria. Y pues bueno, también que no estuvo mal, aunque no recibió grandes críticas tampoco. Después me fui a Inglaterra, a BlackRock Studios. Ahí trabajé en Pure, que es un juego de quads que la verdad es que recibió buenas críticas y aún vendió casi 4 millones de copias, más que nada porque con la consola lo daban con la consola en un bundle y vendió así 3. Entonces es más fácil, ¿no? Lolo estaba trabajando en el Wanted, en el Weapons of Fate en Barcelona. También en las aventuras de Tintín, luego en Ubisoft. Yo trabajé en Split Second, en BlackRock también. Después, cuando cerró BlackRock, mis antiguos jefes montaron una empresa que se dedicaba a hacer como contract work, pues, trabajos por encargo de otras empresas, como por ejemplo, yo trabajé en el Fórmula 1 2012 como freelance y en Disney Infinity, que si alguno tiene hermanos o sobrinos o algo así pequeños, igual lo conoce, si no es poco probable. Y bueno, mientras tanto, cuando en 2011 BlackRock Studio cerró y bueno, pues yo decidí montar mi empresa. Además siempre me ha gustado el tema de hacer jueguecillos independientes y chorrerías ahí pues en mi tiempo libre y tal. Y pues empezamos a hacer algunos jueguecillos mientras tenía que compaginar mi trabajo de freelance con cosas como el Fórmula 1 o el Disney Infinity con el trabajo con esto. Pues si me daba dinero pues iba haciendo juegos y cuando se me acababa el dinero pues tenía que hacer de freelance. Hicimos primero un jueguecillo pequeñito bueno, este casi lo hice yo todo. Todos los gráficos ahí, todo lo hice yo, por eso se nota que es tan feo. El Programmer's Art no suele quedar muy bien. Es un jueguecito de coches, de top-down, estilo Micro Machines, si alguno ha jugado de los antiguos. Luego hicimos este juego que está en Steam y que, bueno, pues a mí me gustó bastante. Si alguno ha jugado alguna vez Claro, es que igual soy un poco mayor ya, y recuerdo los juegos de cuando yo tenía
14 años que molaba uno en el que ibas desnudando a una tía ahí cortando trozos de pantalla y como resulta que yo me lo pasaba bien, aparte ya no solamente porque no solamente lo jugaba como puedes jugar al Strip Tetris o lo que fuese, sino que jugabas porque realmente me lo pasaba bien jugándolo, pues decidí hacer uno pero sin tías en pelotas, que eso siempre es un poco complicado. Y pues bueno, no fue del todo mal, la verdad es que estoy bastante contento. El juego pues ha vendido más de 30.000 copias, la mayoría en sales y en bundles, pero bueno, bastante bien, y además la gente pues le gustó y eso, los que lo probaron. Luego hemos hecho algunos otros videojuegos, ya menos. Este es un videojuego que hicimos por encargo para La Rioja, para un parque de aventuras que se llama Barranco Perdido. Y esta es la versión de móviles que hicimos del otro juego que os he dicho. El de arriba se llama Lightfish, el de arriba Este es Toy Cars, este es Lightfish, Barranco Perdido y Ecofish. El nombre es un poco afortunado, pero bueno. Y la verdad es que no vendió nada. Desde entonces no hemos vuelto a hacer nada para móviles. Y bueno, ahora estamos trabajando en un juego nuevo que es, digamos, la evolución del Toy Cars primero que visteis. Y pues, como veis, ha cambiado un poco gráficamente. Ahora ya tenemos un artista y se nota. Y bueno, pues este es el juego del que voy a hablar un poquillo del render hoy. Aquí hay algunas imágenes del juego. Esta no se nota mucho. Bueno, si lo veis, pues hay bastantes detalles gráficos desde el típico efecto ahí de la luz, no sé, no me acuerdo cómo se llama, el flare o cómo se llame, depth of field, hay un contorno, un dibujo de contornos, no sé cómo se ve, la verdad es que no se ve muy bien en el proyector, pero bueno, obviamente gráficamente está mucho más avanzado que lo que habéis visto desde arriba, que era cutre y con gráficos un poco desarrollados, digamos. Bueno, este es un jueguecillo que estamos haciendo. Estamos haciéndolo para varias plataformas, para PC, está ya de hecho en Steam en Early Access, y este también va a estar para Wii U. Estamos ahora con el approval. Queremos hacerlo para Vita, para Xbox One y quizás para PS3 y PS4. Voy a poner el tráiler, si me funciona, que sí que me funcionaba, creo. Esto... No sé si oirá algo. Bueno, entonces voy a ir atrás. El juego nació como una evolución del Toy Cars que os he enseñado antes, el de esta foto. La idea es que yo empecé haciéndolo con vista top-down, simplemente con gráficos simples, y le pedí que me echase una mano a Lolo, a mi colega, y le dije, oye, ¿por qué no me echas una mano con los gráficos? Que al final, si no, pues me va a quedar otra cosa cutre. Y pues este juego lo tenía probado para Steam, y digo, coño, pues vamos a aprovechar que lo tenemos, que no tengo que pasar por Greenlight, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, me empezó echando una mano, empezamos haciéndolo en top-down, después dijimos, bueno, vamos a probar qué pasa si ponemos la cámara detrás y a ver qué tal queda. Y pues joder, sabes que tus modelos aguantan bastante bien y que queda bastante chulo, y que se puede, y como el sistema de control de los coches lo había montado todo en 3D con simulación física más o menos realista y más o menos detallada y tal, y se podía controlar bastante bien y se manejaba guay. Pues venga, vamos a cambiar y vamos a añadir, y que la vista top-down solamente sea una opción, no sea el modo principal, sino que normalmente tú juegues en tercera persona, y si quieres puedes jugar top-down porque es divertido. Yo de vez en cuando lo hago.
Entonces, pues lo que vamos a ver aquí es un poquillo cómo hemos pasado de esto a esto, que es, por poner un ejemplo bastante, digamos, directo, ¿no? La diferencia entre la versión anterior y esta, pues se nota, yo creo. Entonces, bueno, lo primero y lo más importante es que teníamos un artista, es decir, alguien con capacidad de hacer gráficos 3D que quedasen chulos, con capacidad de hacer texturas que es complicado que quedasen chulas y que tuviesen sentido dentro del juego, etcétera. Y además con gusto para pedir y con el que yo me llevo muy bien y con el que tenemos muy buena compenetración. Entonces, pues él me puede pedir cosas, me puede decir, oye, ¿sabes qué molaría al intentar hacer esto? Pues, hostia, pues mira, vamos a probar y tal. Y es capaz de pedirme cosas que con poco trabajo ganamos bastante en calidad. Desde un punto de vista técnico, pues bueno, hay un montón de mejoras, ¿no? Pues la primera diferencia que hay entre el primer juego y este es que este está hecho con Unity, que al final, quieres que no es un motor que no es que sea quizás, pues voy a hablar del Unreal o el CryEngine, que son pues, motores muy chulos y que tienen unos videojuegos que molan un montón y tal, pero a la hora de desarrollar un juego pequeño, con Unity consigues muchísima productividad, es decir, consigues hacer muchas cosas con poquito esfuerzo, que es el principal objetivo, que con una empresa que tiene 2 personas y una tercera a media jornada, Tony, que también nos echa una mano con temas de 2D, etcétera, pues claro, no puedes dedicar un año a hacer un sistema de partículas, porque no, o a optimizar el render de eso. Pues cuando tienes una empresa con 70 personas, pues sí que puedes dedicar a una persona durante un año a hacer ese tipo de cosas. En BlackRock había 2 programadores dedicados exclusivamente al sistema de partículas durante los 3 años del desarrollo prácticamente de Split Second. Aquí obviamente no, el desarrollo de programación es de un año entero para todo el juego, incluyendo las partículas. Obviamente no consigues lo mismo, pero lo que consigues, pero con un motor como Unity consigues esos resultados visualmente bastante buenos con poco trabajo. Hemos utilizado un montón de shaders propios para cosas como los vehículos o el suelo, etcétera. Hemos utilizado postproceso en bastantes cosas bueno, luego lo veremos en concreto, que ejemplos concretos, pero el depth of field, los contornos de los coches, etcétera, para dar un estilo un poquito distinto al juego, en vez de intentar buscar un estilo realista, que es más complicado de conseguir con pocos recursos, sino buscar un estilo más pictórico, más como si estuviese pintado, como las texturas ya se ven que son un poquito como pintadas, y si luego además le añades un contorno, pues le añades un feeling un poquito como de shader, o sea, como de cómic. Hemos metido bastantes más objetos y polígonos que había en el original, claro, y bueno, tenemos también objetos dinámicos que interactúan con el jugador, armas, un modo carrera como Dios manda, un modo historia, vamos, como Dios manda, multiplayer online y offline hasta 4 jugadores y 8 online, vamos, hay un montón de detalles, no solamente eso, sino que hemos hecho un montón de cosas. Bueno, vamos a empezar hablando de voy a intentar poner una serie de ejemplos de cosas que hemos hecho en el rendering, ¿vale? Cosas que quizás sean más destacables y que puede que merezcan un poquito la pena revisar. Pero vamos a empezar por el tema de los shaders que utilizamos para los vehículos. Y lo primero que quiero decir es que lo que hemos usado es un desarrollo iterativo, y esto lo uso absolutamente para todo. Es decir, en vez de coger y plantearnos qué es lo que queremos desde el principio, planear y decir vamos a tener esto y nos va a costar tanto tiempo, sino lo que hacemos es ir añadiendo, conseguir un mínimo, cumplir unos objetivos mínimos y después ir añadiéndole cositas a eso, hasta que se nos acaba el tiempo o hasta que queda tan chulo como nosotros queremos. Normalmente suele ser lo primero, pero bueno. Entonces, lo que hacemos es desarrollar, digamos, en el caso de los shaders para los vehículos, el shader mínimo básico que necesitamos para los vehículos, que sea, pues, que tenga un color y sea difuso y le puedes cambiar el color. Y ya está, y se vea una parte con color y otra parte con la textura, y a partir de ahí pues vamos añadiendo pues toda una serie de efectos para que quede más chulo y para que sea más realista y para que mole más, vamos. Usamos metodologías de desarrollo ágiles, que lo que quiere decir es que vamos y reevaluamos
cada muy poquito tiempo qué es lo que necesitamos para el juego. Le damos prioridad y hacemos las cosas que tienen más prioridad. Y cuando se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Y lo que no ha dado tiempo, pues no ha dado tiempo, se ha caído. Siempre teniendo en cuenta que vamos dándole prioridad a las cosas que son más necesarias. Al final no vamos a dedicar 5 meses a hacer unos shaders y unos modelos de puta madre y que luego resulta que no tengamos un juego que se pueda jugar, no tengamos física, no tengamos online o no tengamos eso, sino que vamos añadiendo poquito a poco cosas, vamos poniendo prioridades, que es lo más importante hacer para tener el juego, y conforme vamos terminando vamos eligiendo lo siguiente. En el caso de los shaders de vehículos, lo que estábamos es nos centramos en dar una buena una impresión metálica que molase un poco. Teníamos de referencias pues los típicos juegos, el Burnout Paradise me gustaba mucho a mí personalmente, los Need for Speed, aunque son más realistas y tal, y luego también teníamos como referencia los juegos antiguos como el Micro Machines, un poquito sin perder ese estilo, ¿no? Así que en cierto modo luego el shader que nos salió está un poquillo más cerca del Borderlands, que tiene un estilo como pintado, o el 13, no sé si alguno ha visto o ha jugado el juego en su momento, hace un montón de años, que tenía un estilo como de cómic. Pero en el caso de los coches hemos buscado que tengan reflejos y que tengan un brillo, o sea, un aspecto metálico. Además creemos que son las cosas que quedan chulas en el tema de render. Además, de hecho, tenemos reflexión en tiempo real, al menos para el jugador, lo que quiere decir es que renderizamos y las reflexiones son más o menos correctas, pero solamente para el coche del jugador. Hablaremos de las optimizaciones. Entonces, como he comentado antes, lo que hacemos es empezar con lo más básico y luego le vamos añadiendo cosas. Entonces decidimos, bueno, pues este es a lo que hemos llegado más o menos. Aquí, la verdad es que en esta imagen no se ve muy bien, pero tiene reflejos, se ve el entorno que tiene alrededor, se ve reflejado en la puerta. Tiene unos brillos más o menos chulos. Y tiene también el brillo, la reflexión y el color dependen del ángulo de incidencia del ángulo con el que se ve el objeto, es decir, del ángulo entre el punto de vista y lo normal. Bueno, ahora veremos exactamente a qué me refiero. A ver. Esto es con lo que empezamos, básicamente. Lo que hicimos fue, ok, Lolo cogió, me hizo una textura y me dejó en un canal, en el canal alfa, las partes donde tenía que estar transparente, ¿no? Entonces, donde el color queríamos cambiarlo. Es decir, nosotros queremos que los coches puedan cambiar de color y, bueno, ahora veremos las transparencias, que lo que hacemos es poder cambiar el color nosotros le decimos cuál es el color del coche y hay unas partes que son las partes azules, que esas se quedan como están. Y luego las partes que aquí está blanca, pues cambia. Puede ser naranja, puede ser azul, puede ser verde, puede ser morado. Eso como queremos, ¿no? Y empezamos simplemente cogiendo y con un shader difuso, que si alguno no lo sabe, pues es como un shader como de plástico, que no tiene ni brillos ni tiene nada, y es con lo que empezamos a trabajar. El mismo shader, pero ahora visto desde otro punto de vista, que para los ejemplos va a venir bien. A este shader difuso lo primero que hicimos fue añadirle el especular. No sé qué tal se verá en el proyector, aquí se ve diferencia, pero bueno. Este especular es tal cual, simplemente hemos metido el especular y ya vemos que empieza a tener brillos, que bueno, pues para una cosa que vaya a ser metálica, pues es obviamente algo necesario. No hemos hecho nada del otro mundo, no hemos hecho más que meter el especular. Seguro que todo el mundo puede encontrar por internet cómo funciona el shader de especular. Lo siguiente, y aquí no sé si se ha notado el cambio, lo que hicimos fue meterle una textura para definir qué zonas tienen más especular que otras. Al final, cuando nosotros tenemos un objeto complejo como este coche, no todas las zonas tienen los brillos de la misma manera. No es lo mismo una zona metálica que puede tener un brillo pues más finito que luego la zona de la pintura, que tendrá un brillo un poco más amplio, o la zona, por ejemplo, de las ruedas, que no va a tener brillo. Entonces, tenemos una textura que lo que nos dice es en qué zonas brilla más el coche y en qué zonas brilla menos. De esta manera podemos hacer que cosas como esto de aquí no tengan brillo. Por ejemplo, porque está la sombra, porque tal, pues eso le quitamos el brillo. Que las ruedas no tienen prácticamente brillo tampoco. Después lo siguiente que hacemos es añadirle,
eso del brillo también viene incluyendo también el normal mapping, ¿vale? Hemos metido también normal porque el especular con normal mapping ayuda bastante. Pues cosas como los reflejitos de cosas como en las luces, pues ese cacharro pues lo podemos simular con un normal mapping y queda bastante, o sea, y que da un efecto muy chulo y no necesitamos meter un montón de polis, sino simplemente coges un normal, lo haces en 3D en alta, le sacas el normal, lo aplicas al objeto y de repente parece que tenga muchos más polis de los que realmente tiene. Entonces lo siguiente que hacemos es meterle reflexión, porque pues, todo el mundo se imagina la típica imagen de coche y lo ve pues eso todo brillante, que se refleja, etcétera. Y lo que hacemos es meterla tal cual, metemos la reflexión y así, pues mira, pues está chulo y tal. Lo que pasa es que es una burrada, hay demasiada reflexión. Aquí estamos viendo en esta zona de aquí reflexión cuando no deberíamos. En todos lados, de repente la imagen, hemos utilizado un shader de reflexión, lo que hacemos realmente es iluminar con la imagen, utilizamos un cube map para calcular cuál es la imagen, digamos, que se ve desde el punto de vista donde está el coche en un momento concreto. Sacamos una imagen pues arriba, abajo, a la derecha, izquierda, adelante y atrás, y con esas 6 imágenes creamos un cube map, que es lo que utilizamos para calcular cuál es la reflexión en cada punto del coche. Es una aproximación, no es obviamente tan buena como un ray tracing, pero en videojuegos no te puedes permitir ray tracing en estos momentos al menos. Y esto da una sensación bastante buena y queda bastante bien. Lo que pasa es que obviamente pues así tal cual pues es demasiado. Lo siguiente que hacemos es le añadimos es que no sé cuál es el término correcto. Seguro que hay algún gacho que ha hecho este algoritmo el cual pues no lo sé, a mí me lo han contado y no me han dicho quién coño lo ha hecho. Pero básicamente la reflexión depende bastante de cómo lo estemos mirando al objeto. Es decir, si tú te pones a mirar por ejemplo una ventana, con ejemplo la ventana se ve bastante bien. Si tú la miras de lado, vas a ver mucha reflexión, vas a ver la imagen, o sea, lo que tienes dentro. Casi no vas a ver lo que está afuera. Y sin embargo, cuando la miras de frente, ves a través de la ventana. Eso tiene un nombre que no tengo ni puta idea cuál es. Pero el algoritmo es muy simple. Lo único que tienes que hacer es cambiar la refracción o la reflexión en función del coseno de la normal con el punto de vista. Entonces, es lo primero que aplicamos, a ver qué tal queda. Y pues resulta que mola bastante, que resulta que ahora, pues en las zonas donde estamos, o sea, cuando miras al vehículo de frente ves el color, pero cuando miras al vehículo un poquito, o sea, las zonas que están más de lado, etcétera, pues se notan más los reflejos y tiene más gracia, ¿no? Después a esto también le añadimos una textura para lo mismo que hemos hecho antes con el especular, hacerlo con la refracción. Es decir, al final, no sé si lo hemos visto ya o no. Ahora sí. Esta zona no queremos que tenga casi refracción, ¿vale? Porque es una zona que está a la sombra, que va a estar casi siempre a la sombra y además, de hecho, ya tienen la textura pintado que está a la sombra. Entonces, pues bueno, no queremos que tenga casi refracción, pues se la bajamos. Sin embargo, queremos que las luces, por ejemplo, tengan un montón, pues porque es como cristal y vamos a asumir que le ponemos un montón de refracción, ya que no podemos tener una luz detrás, no podemos modelarlo todo correctamente, pues ponemos un montón de refracción y así se mueven cositas y queda más chulo. El coche también, 3/4 de lo mismo, pero luego igual el cristal queremos que tenga menos porque tenemos cristales que no son cristales de verdad, es solamente una pantalla azul, hemos pintado en azul y tal, pero en el estilo que tenemos tiene sentido, en el estilo del juego tiene sentido que sea así y además queda chulo, pero igual si le pones demasiada reflexión pues se satura. Entonces cogemos y en la textura pintamos qué zonas queremos que tengan más refracción, cuáles menos y también a cuáles les afecta más el rim value, que es lo del rim, es lo que os he comentado de que las zonas que vemos, o sea, las zonas que están más... Cuando lo vemos de lado se ve más reflexión y cuando lo vemos de frente menos, pues también podemos controlar una textura cuando queremos que se aplique más eso o menos. De hecho, lo que hemos hecho ha sido lo de especular y estas dos cosas de la reflexión, meterle una simple textura y cada uno es un canal, el rojo, el verde y el azul. No sé si alguien se pierde, o sea, creo que es bastante simple, pero como estoy diciéndolo todo así de seguido, igual no queda muy claro. Si alguna cosa me lo decís, ¿vale?
Fresnel, eso es verdad. Entonces, una vez que ya teníamos esto, pues de hecho ya eso estuvo así un montón de tiempo. Y lo siguiente que queríamos hacer es, en un momento, pues pensé, oye, joder, vamos a intentar dar un estilo un pelín más metálico. Si uno se fija en el Burnout Paradise, que tiene 3 tipos de pintura, tiene la persistente, metálica y no sé cómo se llama la otra. Y la metálica lo que hace es que está más oscura por ciertos sitios, ¿no? Entonces yo estuve pensando y dije, eso parece como si lo que hace Fresnel con la reflexión, lo hiciésemos también con el color. Entonces, está más iluminado las cosas que nos están mirando de frente y las cosas que están más mirando para otro lado están menos iluminadas. Vamos a probar a ver qué tal queda. Y este es el resultado. A mí personalmente me gustaba y creo que queda bastante chulo. Creo que le da un toque bastante, o sea, un toque metálico a los colores. Parece como que realmente sea más metálico. Y creo que queda bastante chulo, así que pues dije, bueno, pues aquí, así se queda. Pero además esta técnica tiene otra ventaja y es de los 3 tipos de pintura que he dicho antes para el Burnout Paradise. Hay otro que se llama, no sé en español cómo se llamaba, es Pearlescent. Creo que se llama en español algo así como acabado de perla, algo así. Que es un acabado un poco raro, pero que alguna vez se puede ver en algún coche, que básicamente dependiendo de cómo lo miras tiene un color u otro. Es como los cacharros estos de cromos, que depende de cómo lo miras tiene una forma u otra, pero con pintura y con colores. Y básicamente es 3/4 de lo mismo, es decir, en vez de coger y oscurecer las partes que no nos están mirando a nosotros, lo que hacemos es cambiarles de color. Entonces ponemos un color en unas partes y otro color en otras. ¿Qué es lo que hemos hecho, por ejemplo, aquí? Aquí tenemos que cuando no nos está mirando, cuando lo normal es perpendicular al punto de vista, ponemos azul. Cuando lo normal está mirando, es paralela al punto de vista, entonces, o la dirección de vista, tenemos el rojo. Y nos queda este acabado que queda muy chulo y que a mí personalmente me mola bastante para los juegos, que parece así como que va cambiando de color el coche y que además en movimiento pues le da bastante gracia. Una misma imagen pero vista desde este punto de vista. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito del postproceso. Esta es una imagen del juego sin nada de postproceso, tal cual. De hecho es una imagen de los menús y tal. Y vamos a ir añadiendo cositas. Es decir, la idea es que al principio no tenía postproceso, después fuimos añadiendo el tema de las líneas. Es lo primero que hicimos, que fue pues añadir líneas. No sé si... Sí. El tema es que no sé si se notará algo, pero la idea es que sean... En el proyector no se ve casi nada, pero lo que hemos hecho es utilizar líneas por profundidad. Sí, a ver. Aparte de un efecto raro que aparece abajo al fondo unas sombras, si os fijáis aquí, ahora lo veremos mejor, pero vamos. Se oscurece el borde. Básicamente lo que queremos es ese efecto que tienen los cómics o que viene mucho de dibujos, ¿no? Donde el borde de las cosas está resaltado, está pintado, ¿no? Con negro o lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues la primera técnica que usamos es la técnica de profundidad. Lo que decimos es, bueno, ¿cómo definimos cuándo un objeto deja de ser un objeto y tenemos que ponerle el borde? ¿Cómo lo hacemos? Pues la primera opción que hacemos es cuando la diferencia entre la profundidad de un punto y el siguiente es muy amplia. Entonces, quiere decir que los 2 puntos no son contiguos, porque si estuviesen uno al lado del otro, no habría tanta diferencia de z, digamos. Con eso nos dan resultados como el que vemos aquí, que es sutil y bueno, pues se ve un poquillo, pero no se ve mucho. Se podría exagerar un poquito más, pero nos perderíamos un montón de líneas que podríamos añadir aquí, como por ejemplo, pues estas líneas de aquí o aquí. Y lo mismo aquí. Bueno, y en los coches en general, todos los sitios donde nosotros cambiamos, nosotros por ejemplo aquí dibujaríamos una línea para delimitarlo, dibujaríamos una línea para decir que hemos cambiado y que deja de ser un plano vertical y ahora es un plano horizontal. Básicamente un cambio de normal, es decir, cuando el cambio de normal de un punto a otro en una imagen es muy amplio, tenemos que también dibujar una línea.
porque nos pasa lo mismo, es cuando nosotros estamos dibujando las aristas de nuestro objeto. Esto es muy habitual cuando uno dibuja cómic o cuando uno dibuja a lápiz. Entonces, no sé si se ha notado ahora, pero hemos añadido el tema de las normales y ahora de repente pues todos los bordes empiezan a tener normales. En los coches es que con el proyector se ve bastante mal, pero también en los coches se notan bastante donde hay cambio de normal y por lo tanto se dibujan las líneas y eso le da un aspecto un poquillo más como de pintado y como que si fuese más, no sé, un estilo un poquillo retro. Es un estilo un poquillo propio que creemos que queda bastante chulo y que además pues, lo hace destacar o diferenciarse un poquillo de otros juegos donde se busca más el realismo y que era algo que nosotros no podíamos conseguir. Además creemos que tenía bastante sentido con el tema de los coches de juguete. Y por último, decimos añadir depth of field, no sé cómo se dice en español, vamos, profundidad de campo, eso. En español no se dice igual. El tema de profundidad de campo, que es básicamente que hacemos un blur dependiendo de la distancia a la que están las cosas. Lo que hacemos es lo que ha explicado antes Diego con el tema este de la física, de que si hay un punto donde estamos enfocando y el resto de los puntos se empiezan a difuminar porque realmente no están a la distancia de foco. Pues se lo añadimos al juego para que dé un aspecto un poquillo más chulo, es decir, con el anterior pues estaba guay y se ven todos los detalles, pero también se ven todos los defectos. Con esto nosotros no necesitamos tener unos fondos súper detallados, sino que como se van difuminando porque están lejos, podemos vivir con cosas menos detalladas y además en movimiento este efecto queda muy chulo. Otro efecto de postproceso que metimos es nosotros tenemos un turbo que un boost, que cuando tienes una barra, cuando la llenas puedes utilizarlo y el coche va más rápido, ¿vale? Entonces, para incrementar esa sensación de velocidad hacemos varias cosas. Poner las líneas estas que se ven aquí, cambiar el ángulo de cámara pues para que sea más pequeño, entonces se ve como desde más lejos el coche. O sea, en realidad la cámara está en el mismo sitio, pero como hemos cambiado el ángulo de cámara, parece que está más lejos. Y luego aparte de eso añadimos un par de cosas de medio postproceso que ayudan a ver que ayudan a generar esa sensación de velocidad. Lo primero que vamos a añadir aquí, esta es la imagen sin nada de postproceso. Lo primero que añadimos es el shader de postproceso de las líneas, de los contornos y el depth of field, está todo integrado en un mismo shader. En vez de utilizar dos, hemos utilizado uno solo. Así optimizamos un poquillo. Entonces aquí vemos, además se notan un poquillo los contornos en el fondo, se notan bastante y en las señales de tráfico, en el coche, etcétera, y el depth of field. Y a partir de aquí, bueno, lo primero que hacemos es añadirle una especie como de líneas de velocidad por los bordes. Eso básicamente no es un postproceso, simplemente hemos cogido, hemos dibujado, hemos puesto otra cámara, le hemos dicho que dibuje sobre la escena que ya está dibujando y hemos generado esas líneas con una textura semitransparente que se van generando de manera aleatoria y procedural y la hemos puesto alrededor de la cámara para que hagan ese efecto como de velocidad. En realidad pues las líneas parece como que aparecen poco a poco, entonces parece como que estás cogiendo velocidad, luego se van moviendo y cuando terminan se van también poco a poco como que estás perdiendo la velocidad. Y luego decidimos, joder, eso está chulo y tal, y a velocidad, pero molaría mucho si pudiésemos hacer un radial blur que realmente pues y cuando tuve algo de tiempo para hacerlo, implementé el radial blur, que es básicamente simplemente hemos cogido la misma imagen y las ampliamos en distintos puntos. Entonces, en función de lo que hacemos es coger y decir, bueno, a ver, ¿me oís, no? Tenemos un círculo central que consideramos que está en foco y eso no lo vamos a desenfocar, entre otras cosas porque por cuestiones de gameplay queremos mantener nuestro coche no muy desenfocado, porque si no se pierde un poquillo se puede volver todo demasiado borroso y confuso. Y entonces decidimos, mira, en este círculo no vamos a tocar la imagen. Entonces, desde el centro de la pantalla hasta este radio, la imagen se queda como está. Y luego definimos otro radio que es el de máximo blur. Entonces, en este radio sampleamos una sola vez
en el punto donde está. A partir de aquí, sobre todo a partir de aquí, por ejemplo, que es el máximo blur, lo que hacemos es ampliar 5 veces, o las que sean, en este caso eran 5. Los ampliamos una vez aquí, la imagen original que hemos visto antes, otra vez aquí, otra vez un poquillo más alejado, y una vez más cerca y otra vez más cerca también. Entonces, esos tres puntos, estos tres colores, los mezclamos con distintos pesos, dependiendo de, pues eso, le damos más peso al que está más en el centro y menos a los lados. Y lo hacemos así con todas las imágenes, es decir, el punto que está aquí, pues más arriba y más abajo. Y nos queda esta sensación, y nos da esta imagen final, con esta sensación como que los objetos están como duplicados hacia afuera, como que se nos van, que es el radial blur. Y yo creo que da una sensación de velocidad que queda bastante chula, y sobre todo visto en movimiento, pues creo que mola bastante. Mira. También tenemos un modo foto que nos permite cambiar, pues, y hacer algunas chorradillas. Pues que he puesto aquí, pues, este es el modo foto normal con los contornos y la profundidad de campo. Podemos cambiarlo y ponerlo en blancos y negros. Podemos hacerlo en pixelado, no sé si sí, se nota bastante. En plan old school, que queda, pues, está curioso. También teníamos más opciones, lo que pasa es que no he tenido tiempo para implementar más cosas en plan sepia o inversión de colores o cosas así. Otra cosa interesante que quería comentar, que es una técnica bastante antigua, lo que pasa es que quizás, supongo que la conoceréis, pero igual alguno no, porque ya no se utiliza tanto como antes. Se utiliza bastante, pero ya no está tan de moda. El light mapping. El light mapping, básicamente lo que hacemos es, sobre todo antiguamente, me parece que el primero en hacer esto me parece que fue el Quake. Antiguamente el tema de calcular la iluminación y las sombras en tiempo real no era una opción. Y desde luego no lo era a un nivel de calidad alto. Entonces, ¿qué es pero sí que podíamos hacerlo en offline, es decir, podemos coger y si tenemos las luces fijas, podemos generar cómo va a iluminar nuestras luces, la escena, en algún otro sitio. Y ya sabemos cómo va a quedar. Entonces, podemos coger y utilizar unas texturas normales y estas texturas encima sumarles, o más bien multiplicarlas por la luz que reciben. Entonces, si tenemos una bombilla roja en una habitación blanca, lo que veremos es que nuestras paredes se quedan rojas y pues con más o menos sombras, etcétera. Esta técnica viene muy bien para videojuegos porque lo que nos permite utilizar técnicas de sombreado muy avanzadas con temas de iluminación global y etcétera, que nosotros no podemos hacer en tiempo real, pero sí podemos hacer offline y nos permite tener esas técnicas de iluminación global o esas técnicas de render avanzado, o de iluminación avanzada, mejor dicho, en todos nuestros objetos estáticos con las luces estáticas. Entonces, esta es la diferencia entre que la escena tenga o no tenga light mapping. Aquí, aunque los objetos tienen sombra, donde no vemos del todo la sombra, estos objetos podrían parecer que están un poco flotando. No tienen todos los objetos, cuando están cerca de una superficie, la luz no llega bien a justo al borde, ¿no? Pues se quedan mucho en rebote. Ese tipo de efectos que se pueden renderizar con iluminación global, no podemos hacerlos en tiempo real, o al menos no son baratos. Sin embargo, sí podemos renderizarlos offline y añadir una textura. Y de repente nos quedan cosas que ya parecen más integradas. De repente tenemos estas sombras aquí debajo del puente, que dices, coño, aunque la luz venga de la izquierda, sí que es verdad que se genera una cierta sombra ahí debajo. Y sí que es físicamente correcto el que esté menos iluminado ahí. Sí que es físicamente correcto que en esta zona pues haya menos iluminación, porque está justo debajo de la cabeza del gusano. Visto sin los objetos, esto es básicamente lo que hemos hecho. Hemos cogido y hemos proyectado las sombras de los objetos en la textura de nuestra textura o en nuestro suelo. Y con eso nos ha generado esta sensación de profundidad y de iluminación más correcta que la que tendríamos sin ello. Bueno, estos eran todos los ejemplos de shaders o de técnicas que hemos utilizado así un poquillo distintas de lo habitual. Tampoco son nada del otro mundo, no estoy descubriendo nada nuevo, pero bueno.
son cosas que sí que creemos que es muy efectivo y que cuestan relativamente poco y que son relativamente simples de implementar y que le dan son muy efectivas a la hora de generar contenido con mayor calidad. Pero luego está otro tema importante cuando uno desarrolla videojuegos, es el tema de las optimizaciones. Al final, todo esto está muy bien, pero tiene que correr tu juego a 30 frames por segundo, porque si no va a 30, para empezar, en consolas es probable que te lo tiren, no te van a dejar sacar un juego que vaya a menos de 25 frames por segundo de media. Y aparte que es un juego de carreras que va lento, pues es un infierno jugarlo. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho así para optimizar? Hemos hecho batching, no sé si sabréis lo que es. Básicamente, bueno, hay varios tipos de batching. En Unity, por ejemplo, te da ya el batching dinámico y estático. Tienes un checkbox que si lo pones se supone que te lo hace, ¿no? Básicamente la idea es las tarjetas de GPU son muy buenas a la hora de coger y le das un montón de polígonos y te los dibujan en pantalla. Lo que les jode un montón es que tú les coges y les vayas cambiando la textura o les vayas cambiando el color que tienen que poner en los registros. Tiene una cosa que es el estado, que se compone de una serie de elementos, que son una serie de registros con variables como una serie de colores, con la textura que tiene que utilizar, las texturas, las posiciones en memoria donde están esas texturas, etcétera. Y cada vez que tú lo cambias, o sea, la textura, la manera en la que funciona es, tienen ese estado puesto y le mandas un montón de vértices y ellos los transforman y generan los polis que tienen que generar. Y cada vez que tú cambias ese estado, tienen que tirar abajo una gran parte de la memoria y volver a empezar. Entonces, es una putada para una tarjeta que tú le vayas cambiando la textura todo el rato. Si tienes que, sobre todo, aunque sea la misma, o sea, lo que le jode un montón es que tú tengas esta silla, o sea, esta mesa con esta silla, si tú primero le renderices la silla, después esta mesa, después otra vez esta silla, después esta mesa, después esta silla. Joder, si tienes la misma textura aquí, aquí y aquí, renderízame las 3 sillas de una vez. Porque si no, estoy perdiendo el tiempo cambiando el estado de mi tarjeta. Entonces, si los objetos se van a mover, tienes que organizártelas de manera que intentas poner todos los objetos que tengan el mismo material juntos. Pero si los objetos son estáticos, puedes organizar la geometría de manera que vayan todos juntos y estén ya todos pensados para que se rendericen de esa manera. Eso es lo que hace el batching dinámico y estático. El batching offline es una versión, digamos, del batching estático en la que nosotros hemos ido un pequeño paso más allá. Es decir, pues si ya sabemos que esta textura, o sea, todo esto es estático, esto no se va a mover, incluso vale también para que cosas se muevan. Pero bueno, sobre todo, esto es estático y no se va a mover, pero tiene esto una textura distinta de esta mesa, ¿no? Vale, ok. Pero ¿y qué pasaría si, como estas dos texturas no se tilean, qué parece si en vez de coger y utilizar una textura para cada uno, meto las dos texturas en una misma y utilizo una única textura con un único material? Que es lo que comento aquí del Texture Atlas. Entonces, de esa manera, en vez de tener dos materiales, uno para las sillas y uno para las mesas, ahora tenemos uno solo. Y en vez de renderizar las 6 sillas y las 3 mesas, renderizamos los 9 objetos de una sola vez. De esta manera nos hemos ahorrado, al menos, suponiendo que el batching de Unity funciona de puta madre, nos hemos al menos ahorrado un cambio de estado. Si esto en vez de hacerlo con 2 objetos, lo hacemos con 8, nos estamos ahorrando un montón más. Y si encima, como es el caso, no funciona del todo bien, no siempre funciona tal y como nosotros querríamos, pues nos estamos ahorrando más todavía. A todo esto le añadimos el tema de que nosotros en el material codificamos el color, ¿no? Pues por ejemplo, tenemos los cubos estos de juguete, y bueno, pues cada uno, los cubos de madera, pues cada uno es de un color, que si es verde, azul, tal. Bueno, pues eso está guay, ¿no? Pero el problema es que si están codificados en el material, y esa información codificada en el material significa un cambio de estado. Aunque tengo la misma textura, cambio el estado, porque ahora le digo que el shader en el registro del color, en vez de poner un rojo, pongo verde, o pongo azul. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues otra cosa que podemos hacer en el batching offline es decir, coño, ¿sabes qué? Que los vértices tienen un registro para color. Podemos meter toda esta información de color, en vez de meterla en el shader, en el registro del color, aunque ya sabemos que va a ser para todo el objeto, a todos los vértices de nuestro objeto le decimos, mira, tu color es este. Entonces duplicamos la información, la movemos y la estamos multiplicando por, si tiene un objeto
100 vértices, pues por 100. Estamos duplicando la información un montón de veces. Pero de repente la hemos quitado y ahora ya no tenemos que hacer cambios de estado. Entonces, todos los objetos azules, verdes, rojos y amarillos los podemos renderizar de una sola vez, sin cambios de estado y sin problemas. Y el extra en memoria que estamos añadiendo no es un problema, ya que las texturas están muy acostumbrados o sea, las tarjetas gráficas están muy acostumbradas a tratar con vértices que vengan ya con color y con coordenadas V, y que así, tengas o no, te va a costar prácticamente lo mismo el llevarlas a la textura. Y por otro lado también, bueno, el tema de los lane maps ayuda también un montón, como no solamente desde el punto de vista visual, bueno, es que para conseguir estos resultados desde el punto de vista visual, con técnicas en tiempo real sería súper costoso, con técnicas por postproceso para generar una sensación de iluminación global y de occlusion cooling y cosas así, que es bastante caro, y sin embargo con una sola textura, añadiendo una textura a nuestro objeto, conseguimos esas mismas sensaciones. Y no nos cuesta prácticamente nada, no es gratis, pero es casi gratis. En el tema de las reflexiones en tiempo real, pues lo que nosotros hacemos es que en el coche, pues sí, generamos el QBMap, pero en vez de coger y generar el QBMap todos los tics, lo que hacemos es, por ejemplo, generar una cara por tic. Entonces, ahora generamos la cara de delante, luego la de la derecha, el siguiente tic la de la derecha, el siguiente tic la de la izquierda, el siguiente tic la de atrás, la de abajo y la de arriba. Y das vuelta a empezar al siguiente. Es decir, de esta manera esas las reflexiones tienen una sensación un poco extraña, porque cuando te vas moviendo a veces ves como que van cambiando. Si te fijas mucho en ellas, sí que parece que van a un frame rate distinto que el juego. Pero por otro lado, si no te estás fijando en ellas, quedan igual de bien. Y además, si haces una foto en cualquier momento, pues puedes fijarte y ves que el coche de tu izquierda se está reflejando en tu coche. Que las cosas que, si tienes el gusano pasando por arriba o lo que sea, se lo estás viendo encima reflejada en el techo de tu coche, lo cual pues queda muy guay. Por otro lado, en la Wii U, por ejemplo, todo esto costaba demasiado y a cascarla. ¿No se puede? Pues no se puede. Es algo que mola para las fotos, que mola para el juego, que mola y tal, pero si no llegas, pues no llegas. En un momento pensé en hacer una cosa similar a lo que tiene Unity de los Light Probes, que es básicamente decir, tomar QBMaps en distintas zonas del circuito, que es por donde va a pasar el coche, y dependiendo de dónde está el coche, coger y aplicarle una u otra. De esta manera, pues puedes simular el tema de la reflexión en tiempo real con una técnica relativamente barata, y que solamente te tienes que asegurar de que tienes suficientes QBMaps repartidos. Si no son muy grandes, pues tampoco es un problema de memoria, pero al final no tenía tiempo para hacerla y no la pude implementar. Las luces, por ejemplo, pues las luces la iluminación se puede lograr por píxel o por vértice, y obviamente iluminar por vértice es muchísimo más barato que por píxel, porque normalmente 3 vértices supone un triángulo con cientos de píxeles. Y pues eso, dependiendo de qué tipos de luces, pues hemos ido ajustándolas, y dependiendo de la plataforma, pues en Wii U teníamos más luces por vértice que en PC, que normalmente la gente tiene PCs más gordos, aparte que es que una Wii U es un PC de hace 7 años. Y pues bueno, pues hemos ido optimizando y aplicando las técnicas, pues dependiendo de cuáles serán, o sea, y aplicando técnicas de iluminación para cada luz dependiendo de su situación y de cómo iba a afectar la escena. El Deferred Lighting, que es una opción de Unity, que básicamente lo que hace es una opción de renderizado de las luces que queda más chula, que te permite que todas las luces vayan por píxel, pero que cuesta un montón. En Wii U no está porque no funcionaba, en PC solamente lo hemos puesto para el nivel de calidad alto. Pues al final tienes que tomar decisiones, y la cuestión es decir, bueno, esto vale para cuando tengo un nivel de calidad alto, esto para el medio, esto para el bajo. Hemos utilizado render targets para... En Wii U tienes dos cámaras, o sea, tienes dos imágenes, tienes la imagen de la televisión y la imagen del gamepad. Entonces, para no renderizar la escena 2 veces entera, lo que hemos hecho ha sido renderizar toda la imagen en un render target, que básicamente lo que es en vez de coger y renderizarlo en la zona de memoria de la pantalla, lo hemos renderizado en una zona de memoria distinta, y hemos presentado luego esa zona de memoria en 2 pantallas. De esta manera, en vez de hacer dos renders, haces uno. Por básicamente, vamos, te presentas la misma imagen 2 veces por el coste de un solo render. Y bueno, concluyendo, lo primero es que obviamente cuando uno hace un juego, el tener a alguien que hace cosas bonitas ayuda a que el juego se vea bonito.
no sé, es bastante obvio, pero es verdad. Es decir, si alguna vez tenéis que hacer un juego y tenéis a alguien que se le dé bien, pues va a hacer a suponer una diferencia enorme en el juego. Intentar conseguir sacar el máximo resultado de las cosas que tengáis a vuestro alcance. Al final no es una cuestión de hacer el mejor shader del mundo, el mejor lo que sea del mundo, sino que lo que se haga, sino de buscar algo que sea efectivo y que quede chulo y que con poquillas cosas, con poquillo esfuerzo consigáis mucho resultado. Usar trucos para intentar emular técnicas de iluminación compleja que no podrían ser conseguidas en tiempo real, o para simular, pues, como lo que hemos hablado del light mapping, o para disimular los errores que tengamos, como el depth of field, como la profundidad de campo. Y bueno, también hay un montón de cosas que ayudan a que el juego, pues, se vea mejor, que no hemos cubierto aquí, como los sistemas de partículas, el tema del tiempo, las reflexiones en el suelo, en los menús tiene mirror reflections, que es una técnica distinta, etcétera. Entonces, bueno, no sé si queda mucho tiempo para preguntas, pero si lo hay, si alguien quiere comentar algo. Yo no fui por Greenlight. No, porque este juego fue aprobado en 2011. Entonces, cuando en 2011 todavía no existía Greenlight, tenías que enviarle tu propuesta de juego a Valve, y si les gustaba te decían que sí, y si no, pues te decían que no y te jodías y no había ninguna manera de entrar. Entonces no puedo hablar de cuál es mi experiencia en Greenlight. Te puedo decir que el juego ha salido en Early Access, que esperamos que salga la versión final. Pues ahora estoy trabajando en la versión de Mac, en la versión de Windows ya está en la 1.0, y la versión de Mac espero tenerla lista en un par de semanas como mucho, y saldría la versión final pues 1 o 2 semanas después, lo suficiente para tener un poquito de tiempo, que la gente la vaya jugando, me reporte bugs, y que cuando salga la versión final tenga menos problemas de que se cae todo porque me he equivocado, he puesto una variable al revés o lo que sea. A ver, las consolas son un mundo aparte, ¿vale? Es un problema porque son entornos cerrados, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho ha sido primero, bueno, con Nintendo, que fueron los primeros que nos aceptaron en la Game Lab, pues fui, hablé con Tim Simons, que es el representante de Nintendo para temas estos de Developer Relations o lo que sea en Europa. Y le comenté, mira, estamos haciendo un juego, mola un montón, va a estar muy chulo, oye, nos molaría meterlo en la Wii U, ¿qué te parecería? ¿Cómo lo ves? Tal. Además hemos oído que va a haber Unity para Wii U, y ya que lo estamos haciendo en Unity, joder, pues no sé, dijeron, pues vamos, déjamelo ver, vamos a ver qué es lo que tenéis. Entonces todavía tenemos una versión muy primitiva, pero ya se veía algo, y pues les gustó y nos dijeron, pues mira, pues sí, nos parece que está guay, que puede tener sentido en esta consola, entonces vamos a esto. Y dijimos, oye, ¿y cuánto cuestan los kits de desarrollo y tal? Pues tanta pasta. Y yo, hostia, sabes que vamos un poco jodidos de pasta, ¿no podríais echarnos una mano, prestarnos unos kits o algo así? Y como Wii U pues tampoco se están vendiendo muchas, pues tienen más kits para dejarnos a los indies. Y nos prestaron un par de kits, un kit y un test kit y un dev kit, y con eso pues conseguimos entrar. Yo antes ya había estado... El tener juegos publicados en la industria ayuda mucho a que te abran las puertas en Nintendo, PlayStation o Microsoft, porque quieren gente que sepa que son serios, que sepa que confíen en que van a terminar los proyectos y que puedan demostrarlo. Y la única manera en la que la gente se fía de eso en esta industria es que ya si lo has hecho antes. Entonces, sacar algo, como habíamos sacado cosas como empresa, nosotros por separado también teníamos muchos juegos AAA en consola que le daban esa cierta seguridad a Nintendo de que podíamos terminar un juego en consola y sacarlo. Y luego con PlayStation pues fue más de lo mismo. Al final, con el tema este de, pues con Microsoft estaba el mail este de ID at Xbox, pues yo fui un poco pesado y le fui mandando mails de vez en cuando. Pues el primero me respondieron, me dijeron sí, ya te responderemos, y estaba esperando todavía. Un mes después pues cogí y dije, hostia, ¿sabes que ha mejorado nuestro juego? Pues iba mejorando visualmente cada mes prácticamente. Entonces pues digo, oye, ¿sabes qué? Oye, podrías mirar a echar un ojo a nuestro juego, que mola, que está más chulo ahora, tal, no sé qué. Y otra vez la volví a mandar, y hasta que al final me respondió, pues ¿sabes qué? Que nos gusta el juego, que sí que nos molaría, te mandamos unos kits. Y fueron bastante majos. Y con PlayStation es parecido, es decir, te tienen que aprobar, te tienen que decir que eres un desarrollador autorizado, y después
les mandas el concepto y le dices, mira, queremos hacer esto, y si les parece bien te dicen que sí, y si no, pues no. Ningún problema. Yo creo que, vamos, lo de 1080p no lo he probado, no creo que sea un problema. Desde luego en mi ordenador, que no es muy distinto de una Xbox One o de esto, va a 1080p sin ningún problema a 60 frames por segundo. De hecho, nuestra idea es aumentar la calidad del juego para estas nuevas consolas, en añadir pues cristales de verdad con interiores, o añadir algunos detallitos, añadir más polish, añadir algunos detalles, más shaders de postproceso, hasta que alcancemos la barrera de decir, bueno, no queremos bajar de los 60 frames, pues ir haciendo profiling, y en el momento en el que añadir todas las cosas que sean posibles y que sean relativamente baratas de producir, hasta que lleguemos al punto que ya se nos baja de frame rate. Lo de la ambient occlusion lo queremos meter para la Xbox One. Para esto no, porque no, para Wii U estaba bastante claro que no iba a ir ni de coña. Pero sí que es algo que sí queremos añadir para la Xbox One. Y lo de la translucencia no, porque no tenemos casi materiales de ese estilo. Pero sí que ese es el tema, que claro, tampoco vamos a meter... Bueno, queremos hacer un nuevo escenario que sea en una tienda de dulces. Entonces ahí igual sí que tendría sentido, gominolas con cosillas así, pero no lo sé.